Invitarles por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 23. Lucas 23. Vamos a leer desde el versículo 32 al 43. Lucas 23, versículos 32 al 43. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aun los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Viernes Santo es siempre un día especialmente conmovedor para los cristianos. Y digo esto porque cada vez que recordamos lo que ocurrió en un día como hoy, hace muchos años atrás, es como si nos reuniéramos una vez más en el Gólgota, a los pies del Calvario. Y es a los pies del Calvario donde aprendemos acerca de las verdades fundamentales, de las verdades inquebrantables de nuestra fe. Porque el Evangelio cristiano es acerca de Cristo, de su cruz, de su amor perfecto por los pecadores. Y en esta oportunidad yo quiero que nos enfoquemos en estas tres cruces que vemos en el pasaje que acabamos de leer, en estas tres figuras que están allí en el Calvario, porque cada una de ellas nos muestra algo importante acerca de cómo respondemos a Jesús y sobre lo que Jesús nos ofrece. Fíjense que colgados de la primera cruz tenemos a un ladrón impenitente. Y esta primera cruz entonces nos muestra la tragedia de un corazón endurecido. Colgado de la segunda cruz tenemos a un ladrón que se aparta de su pecado, que busca misericordia. Entonces la segunda cruz nos recuerda la necesidad de un corazón arrepentido. Y finalmente, colgado en la tercera cruz, con un criminal a cada lado, está el Señor Jesucristo. Y esta tercera cruz, la cruz de Cristo, nos muestra el amor del corazón redentor de Jesús. Entonces está la tragedia de un corazón endurecido, la necesidad de un corazón arrepentido y el amor del corazón redentor de Cristo. Por lo tanto, con eso en mente, nuestro tema para hoy es las tres cruces del Calvario. Las tres cruces del Calvario. Y vamos entonces con lo primero, la tragedia de un corazón endurecido. Me imagino que ustedes han experimentado lo que les voy a decir. Hay pasajes en la Escritura
que son como una especie de máquina de rayos X. Hay textos en la Biblia, textos en la palabra de Dios, como este que acabamos de leer, que penetran, que exponen a la vista lo que normalmente está oculto, está escondido en nuestros corazones. Es como si la palabra de Dios nos estuviera radiografiando y nosotros quedamos completamente, totalmente expuestos, totalmente revelados. Ahora, si miras la primera de estas tres cruces, vas a notar cómo esto que les acabo de decir se ve. Mira el versículo 39 y al primer ladrón en la cruz. Dice, uno de los malhechores crucificados junto a Jesús criticó a Jesús diciéndole, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, aquí hay una exposición, hay una radiografía de un corazón endurecido. Observa esas palabras rencorosas que dirige a Jesús. Jesús que está colgado al lado de este hombre. Y estas palabras, si prestamos atención al texto que leímos, son un eco de las palabras de los gobernantes judíos, del sumo sacerdote y de sus principales, quienes contemplaban este sangriento espectáculo y podríamos decirlo, contemplaban con una presumible alegría. Estaban felices de finalmente lograr lo que se habían propuesto hacer, acabar con Jesús, destruir a Jesús, matar a Jesús. De hecho, dice el verso 35, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados romanos, ¿verdad?, que formaban parte de este escuadrón de la muerte, también se unen a los líderes religiosos judíos y dicen en el verso 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjense, en cada caso, estas burlas fueron dirigidas para herir y para burlarse de Jesús, para ponerlo en ridículo públicamente. La burla judía, ¿qué hizo? Resaltó la afirmación de Jesús de ser el Cristo. Y los soldados romanos, en sus burlas, destacaban la afirmación de Jesús de ser un rey. Y en resumen, ¿qué dicen estas burlas? Si Él es quien dijo ser, si Él es quien afirmó ser, lo único que realmente probará eso es que Él descienda de la cruz ahora mismo. Si Él es el Mesías, que descienda de la cruz. Si Él es el Rey, que descienda de la cruz. Fíjense que la cruz que ellos ven entonces es la mayor evidencia de que según ellos Jesús era un charlatán, un mentiroso. Ellos decían, si Él realmente fuera el Mesías, ¿quién podría hacerle esto? Si Él realmente fuera el rey que dice ser, ¿quién lo tendría aquí colgado en una cruz? Eso era lo que ellos pensaban. Eso era lo que pensaban. Y es difícil no escuchar en las burlas de estos grupos ecos de la tentación satánica. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús inicia su ministerio público? Luego de ser bautizado, nos dice el Evangelio que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Satanás, en su tentación, ¿qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Fíjense, las tentaciones de Satanás atacaron a Jesús cuestionando su mesianidad, cuestionando su divinidad, cuestionando su relación con el Padre. Y los principales sacerdotes, junto con los soldados romanos, están haciendo exactamente lo mismo. Y las tentaciones de Satanás ahora atacan nuevamente a nuestro Salvador en los labios burlones de sus asesinos. ¿Incitándolo a qué?
incitándolo a apartarse del sufrimiento, sufrimiento que paradójicamente define la obra que él vino a realizar. Él vino a morir en una cruz para salvar pecadores. Y este primer ladrón que muere bajo la sentencia judicial dictada en su contra, fíjense, él no piensa en su propia alma en este momento. No hay remordimiento en él. No hay reconocimiento de culpa. No busca la misericordia de Dios. Él se une a los gobernantes, él se une a los soldados. Y la misma calumnia satánica, la misma oposición a Cristo que llena la boca de los líderes religiosos judíos, que llena la boca de los soldados, llena la boca también de este hombre. Este hombre entonces es el epítome de la resistencia insensible a la gracia salvadora de Dios. ¿Por qué? Porque después de todo, la única persona que podía liberarlo era aquella que estaba colgada junto a él. Y el medio ordenado por Dios, el medio establecido por Dios, mediante el cual se podía asegurar su salvación, era la cruz. Pero ahora, ¿qué hace este hombre? Él desprecia a Jesús profundamente, tremendamente. Y sus palabras están llenas de hipocresía. La forma inicial de su pregunta, ¿no eres tú el Cristo? Esa pregunta en sí misma es una puñalada. Es otra forma de decirle, ¿qué clase de Cristo eres tú? ¿Qué clase de Mesías eres tú? ¿Te llamas a ti mismo el Salvador? Si realmente lo fueras, me sacarías de este lío, me sacarías de este problema. Sálvate a ti mismo y sálvame a mí. Queridos, eso es lo mejor que un corazón impenitente puede decir cuando se trata de Jesucristo. ¿A qué me refiero? Si tú piensas en Jesús como un amuleto de buena suerte, o como alguien que tal vez me puede sacar del apuro en el que estoy en este momento, déjame decirte que estás profundamente equivocado. Profundamente equivocado. Y eso es todo lo que ese hombre piensa aquí. Jesús me puede sacar de este lío. Jesús me puede sacar de este problema. Si Él es tan poderoso, que lo haga. Si Él es el Mesías, que lo haga. Ahora fíjense, no hay muchas personas hoy en día que dicen cosas semejantes. Si tú, Jesús, fueras quien realmente dices, yo no estaría enfermo, no estaría pasando por estas dificultades financieras, yo no sufriría. Si realmente me amaras, Jesús, como dices que me amas, arreglarías todo el problema. Eso es lo que muchos dicen hoy. Así es como muchas personas piensan hoy. De hecho, John Piper lo ha expresado de la siguiente forma. Él dice que hay dos tipos de respuesta a nuestro sufrimiento. En primer lugar, nosotros podemos despotricar contra Dios y decirle, si eres un Dios tan grande, poderoso y amoroso, ¿por qué estoy en este infierno? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal? O podemos reconocer que somos pecadores y que no merecemos nada bueno. Y eso nos lleva a clamar por misericordia, clamar por ayuda en medio de la desesperación. Piper dice, el mundo está lleno de aquellos que despotrican contra Dios en su superioridad moral y suponen que el Creador del universo está obligado a facilitarles la vida. Pero hay solo unos pocos que reconocen el hecho de que Dios no les debe nada y que cualquier bien que nos pueda llegar será debido a su misericordia, no a nuestros méritos.
Entonces la pregunta que debemos hacernos hoy, observando esta primera cruz, observando a este ladrón, a este hombre no arrepentido, a este corazón endurecido, es la siguiente: ¿quién soy realmente? ¿Quién soy realmente? Fíjense, este ladrón es la personificación de un corazón duro, de un corazón que resiste la gracia de Dios. No cree que Jesús pueda salvarlo. E incluso, si Jesús pudiera hacerlo, la única salvación que le interesa es que lo rescate de su situación actual, del problema actual en el que está. Nada más que eso. Fíjense cuán trágico, cuán triste es este cuadro de un corazón endurecido. No quiero nada con Jesús. No quiero una relación con Jesús. No quiero someterme a Jesús. No quiero venir en arrepentimiento y fe a Jesús. Yo solo quiero que Él me saque del problema en el que estoy. Esa es la marca de un corazón endurecido. Pensemos ahora en el segundo ladrón. Si el primero nos muestra esta tragedia del corazón endurecido, el segundo nos muestra la necesidad de un corazón arrepentido. La necesidad de un corazón arrepentido. Pensemos en las similitudes entre estos dos malhechores por un momento. Tienen antecedentes criminales similares, ¿no es verdad? El versículo 32 nos dice que ambos son malhechores. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, verso 38, se usa una palabra ligeramente diferente. Mateo dice que son ladrones. Ladrones. Por lo tanto, ¿qué son? Son delincuentes, son criminales. Ambos han sido declarados culpables, ambos han sido sentenciados a muerte por sus delitos. Ambos morirán de esta manera espantosa que era la cruz. Ahora, ambos se encuentran cara a cara con el Cristo moribundo. Y tanto Mateo como Marcos nos dicen que al principio ambos, los dos, se unen a las burlas, se unen a los insultos dirigidos a Jesús. De hecho, Mateo 27:44 dice: también los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la misma manera. Los dos estaban ofendiendo a Jesús, los dos se estaban burlando de Jesús. Pero en algún momento el segundo ladrón cambia de opinión. No sabemos qué sucedió realmente, pero sabemos que de pronto esos insultos que él profería mueren en sus labios, desaparecen de sus labios. Y en lugar de insultos, él pronuncia dos frases muy llamativas. Dos frases muy llamativas. En la primera, ¿qué es lo que hace? Reprende al otro criminal que sigue con este aluvión de burlas, con este aluvión de insultos hacia Jesús. Y en la segunda frase, este hombre se dirige a Jesús. Fíjense, observemos lo que dice este ladrón, que dice en el verso 40, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Esa es una afirmación tanto de arrepentimiento como de fe en Jesucristo. Mira bien lo que dice. En primer lugar, su pregunta a su colega criminal, ¿verdad?, revela algo de la motivación de su corazón. Le dice: ¿ni siquiera temes tú a Dios? ¿Ni siquiera temes tú a Dios? Fíjense, eso revela que el temor de Dios se ha apoderado del corazón de este hombre. Y es el temor a Dios que ha callado las burlas de este hombre. Es el temor a Dios lo que lo ha hecho temblar, lo que lo ha hecho remecerse. Y le sorprende entonces que el primer ladrón no haya experimentado este miedo estando exactamente en la misma situación que él. Fíjense, está a punto de comparecer ante el tribunal de Dios, pero no muestra temor a Dios.
Pero en segundo lugar, este hombre sabe que su pecado lo condena con justicia, que su pecado lo condena justamente. Dice, nosotros a la verdad padecemos con razón. Está diciendo, Dios es justo y nosotros somos pecadores. Aquí no hay palabras que me puedan justificar. No hay ningún intento de poner excusas. Este hombre está reconociendo su culpa ante los ojos de Dios. Y más aún, podemos decir que sus palabras revelan una fe impresionante en la santidad, en la pureza de Cristo. Pero este no hizo ningún mal. No ha cometido ningún pecado. No ha cometido ninguna falta. Fíjense, exteriormente hay poco que los diferencie. Los tres están clavados en la cruz. Los tres están en una agonía terrible. Los tres están desnudos y sangrando. Sin embargo, dos de ellos son culpables y uno es justo. Jesús es santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores, el Cordero de Dios sin mancha. Y este segundo ladrón parece entender, parece captar eso. Nosotros somos culpables, pero este hombre no lo es. Este hombre es justo, este hombre es santo. Nosotros no. Y luego mira su oración a Jesús en la segunda frase que pronuncia. Este hombre ora a Jesús diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si lo piensas, esa es una asombrosa oración. Todos los demás que estaban mirando la cruz en aquel día, solo vieron ¿qué cosa? Derrota. Los discípulos vieron el fin de un ministerio que ellos pensaban que terminaría en ¿qué? En el derrocamiento de la tiranía romana en Palestina y en el inicio de un reino mesiánico terrenal. ¡Qué fracaso les debió parecer a Jesús en esos momentos! Esto es un fracaso. No logramos lo que queríamos. No logramos lo que esperamos. Los líderes, los soldados romanos, ¿qué vieron allí? ¿Qué vieron en la cruz? ¿El fin de un adversario religioso o el fin de un problema político? ¿Qué vio el otro ladrón, el primer ladrón? Vio a Jesús como un objeto de burla, cuyo fanatismo delirante, según él, lo había llevado a la muerte y lo había convertido en el ejemplo de la estupidez humana, de por creerse ser lo que no es, está muriendo. Eso es lo que vio el primer ladrón. Entonces solo entre todos los que miraban la cruz en ese día, el segundo ladrón vio a Jesús como el verdadero rey, que por medio de su muerte no había sido derrotado, sino que vendría en su reino. No vio el fracaso en la cruz de Cristo. No vio derrota en la cruz de Cristo. Vio en la cruz de Cristo ¿qué cosa? Vio la victoria del rey que estaba a punto de entrar en su reino. Ahora, si nosotros juntamos todo esto y hacemos un seguimiento del arrepentimiento y la fe de este hombre, podemos ver cómo se da esta fe, cómo se da este arrepentimiento, y eso es muy instructivo para nosotros. Fíjense, si el primer ladrón, este primer ladrón que vemos, es el epítome de un corazón endurecido e impenitente, aquí, en el segundo ladrón, está la fe y el arrepentimiento personificados. Mira, este hombre, en primer lugar, teme a Dios más que a los hombres. Teme a Dios más que a los hombres. En segundo lugar, confiesa la justicia de Dios en su propia condenación. Yo estoy muriendo con razón. Yo estoy pagando por mis pecados. Es justo que yo muera. Él se hace cargo de su pecado. Él reconoce su pecado.
Él sabe que Jesús es santo, es justo, inocente. Y él confiesa que Jesús en realidad es rey. Es el Salvador designado por Dios que vendrá en su reino. Y luego, después de hacer toda esa maravillosa confesión que hace este hombre, se arroja, se lanza a los pies de Jesucristo pidiendo misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense, los libros de historia ya habían olvidado el nombre de este hombre hace mucho tiempo. No había hecho nada digno de mención hasta este momento. Ni haría nada digno de mención después de este momento porque moriría. Pero aquí este hombre sabe con todo su corazón que si Jesús se acuerda de él desde el trono de gracia, va a ser salvo. Será salvo. Algunos piensan, equivocadamente, que este hombre es un ejemplo del cristiano que tiene una fe chiquitita, que tiene una pequeña fe, una fe escasa. Muchos creen, este hombre se salvó apenas, se salvó con un 4. Pero eso me parece que no es interpretar bien el texto. Porque a pesar de la brevedad del testimonio de este hombre, el testimonio que da acerca de Jesús es tremendamente contundente, es tremendamente poderoso. Y es por eso que este hombre es un modelo para nosotros del verdadero arrepentimiento y de la fe en el Salvador que todos nosotros necesitamos para ser salvos. Todos debemos imitar a este hombre en su arrepentimiento y en la fe que expresa aquí. Entonces, fíjense, viendo a este primer ladrón, que es el paradigma de un corazón endurecido, y viendo a este segundo ladrón, que es un ejemplo de fe y arrepentimiento, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Matthew Henry, un conocido comentarista antiguo, ¿verdad? Él resume la lección principal de estos dos ladrones de la siguiente manera. Él dice, el verdadero arrepentimiento nunca es demasiado tarde. Es decir, nunca es demasiado tarde para arrepentirse verdaderamente. Pero dice, pero el arrepentimiento tardío rara vez es verdadero. ¿Y no es ese el mensaje aquí? Fíjate, si estás aquí hoy, si por la gracia de Dios viniste hoy aquí, sin importar el por qué viniste, pero estás aquí, o si estás viendo esto hoy a través de streaming, y te has estado diciendo a ti mismo, es demasiado tarde para mí, es demasiado tarde para mí, estoy demasiado lejos de Jesús, he cometido muchos errores en mi vida, he lastimado a muchas personas, mi vida es un desastre. He escuchado el Evangelio muchas veces y siempre he encontrado alguna excusa para no venir a los pies de Jesús. Y ahora cuando lo pienso, cuando miro hacia atrás, seguramente no hay manera de que Jesús me reciba. Escucha, si ese eres tú, si eso es lo que has pensado, aprende del segundo ladrón. Aprende del segundo ladrón. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para volverte de tu pecado y caer a los pies de Jesucristo. Porque incluso al final, suponiendo que estés en los últimos días de tu vida, incluso hoy, hay tiempo. Hay tiempo. Hay lugar para que confieses a Jesucristo. Confiesa tu pecado, reconoce tu culpa delante de Dios, teme al Señor. Reconoce la justicia de su juicio sobre ti, sobre tu pecado. Y clama como este hombre, Jesús, Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Señor Jesús, verdadero Rey, sálvame. ¿Harás eso hoy? ¿Harás eso hoy?
Jesús da la bienvenida a todo pecador que viene a Él en arrepentimiento y fe. Él dice, bienvenidos, bienvenidos. Pero supongamos que estás aquí, por las razones que sean, o estás viendo esto, y te dices a ti mismo, sí, escucho el llamado del Evangelio. De hecho, lo he escuchado 1000 veces antes, cientos de veces antes. Y mira, sé que soy un pecador, sé que soy culpable, ¿ok? No me insistan más en esas cosas. Pero todavía soy joven, todavía tengo tiempo. Tengo una vida por vivir. Voy a disfrutar un poquito más mi pecado y luego vemos. Luego vemos si me arrepiento, si vengo a Jesús con fe. Si eso estás pensando, déjame pedirte, por favor, que mires al primer ladrón. Que mires al primer ladrón. Ese era un hombre que estaba en la flor de su vida. Y está condenado. E incluso ante esta inevitabilidad de su muerte, esa muerte que se acercaba rápidamente, le está clavado en una cruz, está muriendo allí, ni siquiera en ese momento busca el perdón de las manos de Jesús. Como decía Henry, el verdadero arrepentimiento nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Por eso hoy, ahora, hazlo hoy. Ve a Jesús. Él te va a dar la bienvenida. Hay perdón para ti en Jesús. Pero, ojo, el arrepentimiento tardío rara vez es verdadero. Rara vez es verdadero. Los que dicen, mañana, que ahora no puedo, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos conflictos. No ahora, mañana, en algún momento, tal vez algún día. Los que dicen eso tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque es posible que ese día jamás llegue. Jamás llegue. Por lo tanto, no esperes. No esperes. No dudes. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Confía en el Señor Jesucristo. Vuélvete a Jesús. Él puede salvarte. Él puede salvarte. Y esto nos lleva a la tercera cruz del Calvario. Recordemos, la primera nos revela la tragedia de un corazón resistente, de un corazón impenitente, de un corazón endurecido. La segunda, la necesidad de un corazón arrepentido. Y la tercera cruz revela el corazón redentor de Cristo. El corazón redentor de Cristo. Fíjense, cuando Jesús oye el clamor del segundo ladrón, observa cómo le responde. Verso 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de seguridad. Es una palabra de consuelo. Fíjense, ambos, Jesús y este segundo ladrón, iban a morir ese día. Pero Jesús, por su muerte, vendría en su reino. Vendría en su reino. Y aquí entonces está la palabra de seguridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de que cuando Él venga en su reino, va a traer con Él a este ladrón moribundo que se ha arrepentido y ha confesado a Jesús. ¿Y qué demostración es esta del amor y de la gracia de Jesucristo? Fíjense, las palabras que Jesús dirige a este hombre son palabras hacia un hombre que no merecía nada. Nada. Entonces, si nosotros necesitamos alguna ilustración bíblica de que las personas son justificadas solo por la fe, si necesitamos una prueba en las Escrituras de esa preciosa doctrina de la justificación por la fe solamente, aquí está la prueba, en este segundo ladrón. Les pregunto, ¿qué obras
podría presentar este hombre mientras estaba colgado en una cruz? Ninguna. Él no podía decir, yo me porté bien, Jesús. No, estás siendo condenado, estás muriendo aquí, porque eres un delincuente, eres un criminal, estás condenado. Era un ladrón, era un hombre de violencia, un hombre de engaño. No se podía decir de él, bueno, obvio que Jesús lo salvó, pues era una buena persona, era un hombre religioso, era un hombre de oración, era un filántropo, un hombre influyente en su comunidad, responsable por la comunidad. Era uno de los grandes. Nadie podía decir cosas como esas sobre este hombre. Fíjense, se trata de un don nadie. Es un don nadie. No tiene nombre. No sabemos cómo se llamaba. Viene de la clase baja porque era un ladrón, era un delincuente, un criminal. Tiene un pasado violento, está siendo condenado por causa de sus delitos. No puede presentar nada, absolutamente nada en su defensa. Todo lo que puede presentar ante Jesús es culpa, pecado y la inmundicia de una vida estropeada. Y todo eso lo mezcla ¿con qué? Con su clamor por misericordia. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ahora escúchenme por favor atentamente. Eso es todo lo que Jesús requiere. Eso es todo lo que Jesús siempre requiere. Tú no puedes venir a Jesús de otra manera. La razón por la que Jesús estuvo allí, crucificado entre criminales, es porque Él vino a ser el justo, llevando la condenación que tú y yo merecíamos. Fue tratado como un criminal que no era, para que los criminales como nosotros pudiéramos ser tratados como Él es, justo, aceptado por el Padre. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo. Él murió nuestra muerte. Por tanto, no vienes a Jesús dando lo mejor de ti o presentando argumentos por los cuales calificas para el reino de Dios. No, la cruz asegura todo lo que necesitas, todo. ¿Y no es eso maravilloso? ¿No es eso precioso? Todo lo que necesitas, toda la misericordia, todo el perdón, toda la limpieza, toda la esperanza está ¿dónde? Está en la cruz de Jesús. Entonces ven con las manos vacías. Y no hay otra manera de venir. Ven con tu culpa. Ven a confesarte. Ven confiando. Entrégate a Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús? Te va a acoger. Te va a recibir como recibió a este hombre. Fíjese, la salvación irrumpe en la vida de este hombre. En la vida de un hombre que para nada califica para la salvación. No hace nada para enmendar su vida. No hay posibilidad ahora de que él dé vuelta a la página y empiece de nuevo. ¿Qué hace entonces? Se entrega a la misericordia de Cristo y encuentra esa misericordia que tanto necesita. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo en Mateo 11, 28? Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Bueno, aquí está Jesús, brindando precisamente el descanso que prometió, y se lo está brindando a un ladrón moribundo que acudió a Él. Qué maravillosa es la gracia de Jesucristo. Qué maravillosa es. Y ojo, de esto se trata Viernes Santo. De eso se trata Viernes Santo. Por eso estamos aquí. Aquí hay esperanza en medio de la oscuridad. Aquí hay paz para las conciencias atribuladas. Aquí está el ancla para tu alma.
sin importar lo que pueda traer la tormenta. Jesús salva. Gloria a Dios por eso. Jesús salva. Su cruz expía. Y nadie que venga a Él en arrepentimiento y fe va a quedar fuera. Va a ser rechazado. No hay causas perdidas. Nunca es demasiado tarde. Entonces ven a Jesús. Ven a Él. Ven. ¿Vas a venir como este ladrón? Arrepentido, con las manos vacías, reconociendo tu culpa ante este Cristo crucificado. ¿Vas a venir a Él? Ven ahora mismo, ven ahora mismo a Cristo. No lo dejes para mañana, ven hoy. Ven ahora que Jesús te está invitando a venir y pide misericordia. No necesitas grandes palabras, no necesitas grandes oraciones. Solo necesitas derramar tu corazón, confesar tu pecado, pedir perdón y pedirle a Jesús que te rescate. Porque en la cruz, Jesús ha asegurado toda la misericordia que necesitamos. Oremos.